Bueno, el pasado lunes en nuestra emisión iniciamos el debate sobre las secuelas psicológicas que la COVID-19 deja tanto en quienes padecieron la enfermedad como en el resto de la población que ha vivido medidas de restricción o sencillamente aislamiento. Volvemos con este análisis del tema de la semana para mirar este fenómeno desde otras aristas también. Lázaro Manuel Alonso hoy con nosotros. Muy buenos días. Muy buen día, un gusto saludarte en esta emisión de viernes y como decías es un tema que toca la sensibilidad, por supuesto, las emociones, los sentimientos, sobre todo de quienes han estado cerca, han tenido de cerca la COVID-19, quienes la han padecido o han tenido familiares que lamentablemente han fallecido a consecuencia de la enfermedad. Pero toca también, Fidel, esta situación a los cubanos y las cubanas que hemos debido estar en situación atípica desde hace más de un año, sobre todo por el aislamiento y la cuarentena que en muchos lugares de Cuba se han debido imponer a consecuencia del incremento de casos positivos de COVID-19. Exactamente, yo te dejo entonces con el desarrollo de esta primera parte del tema. Vamos entonces con el análisis. Muy buen día. De fatiga pandémica y otros demonios asociados a la COVID conversamos el lunes cuando desde la psicología alertaban sobre secuelas y daños en valores y actitudes asociados a la pandemia. No solo en convalecientes, sino también en quienes han vivido, como decía, periodos prolongados de aislamiento o cuarentena, donde la vida, por cierto, parece detenerse porque se cortan casi por completo las interacciones sociales. La pandemia tiene y tendrá un costo en nuestros comportamientos, eso quedó claro el lunes, porque el miedo, la incertidumbre, el desasosiego, la confianza minimizada y el estrés determinarán el cómo nos relacionemos cuando todo acabe, y lo hará con más intensidad en quienes han vivido esta situación siendo niños o adolescentes. No por casualidad, en la más reciente reunión de los científicos que enfrentan la COVID-19, reunión con el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se puso sobre la mesa un asunto tan preocupante como los daños de la pandemia en las emociones, comportamientos y valores de los menores de edad, tema que tiene en expertos de la psicología y la psiquiatría los más grandes aliados, porque esas secuelas que se presumen en las edades pediátricas deben ser atendidas con urgencia y no cuando la pandemia concluya. Más ciencia en función de recuperar emocional y espiritualmente a nuestros niños y niñas que han visto detenidas rutinas necesarias para su desarrollo como la escuela, el juego, en fin, la socialización con sus coetáneos. De todo esto nosotros conversamos con habaneros y habaneras, sobre todo con padres, abuelos que han vivido esta situación muy cerca porque por supuesto tienen niños y niñas en sus hogares. ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué secuelas se presumen en edades pediátricas? También en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. Sobre ello preguntó mi colega Georgina Aguiar y esto fue lo que le comentaron. En parte ha afectado, nos ha dañado un poco, o sea, porque ya lo que era antes ya no es. Entonces hay que trazarse nuevas metas, nuevos propósitos, nuevas estrategias para poder salir adelante y para poder mejorar nuestro estilo de vida como tal. Yo tengo una niña chiquita en la casa que a veces llora y me dice que no se acuerda de la cara de los niños del aula y eso es bastante triste. Entonces nada, lo que hicimos fue crear un grupo de WhatsApp para que se vieran los niñitos del colegio y eso porque se deprimen mucho. El cubano es muy cariñoso y la verdad que nos ha cambiado mucho la vida, eso sí es verdad. Es complicado, ¿viste? La incertidumbre, te digo, también depende de la persona. Yo soy más matemático, más de ciencia, más de esperanza y más de un poco de fe también en cuanto a... Espero, no sé, estadísticamente, yo siempre estoy sacando estadísticas y no sé, a 1%, 800 casos diarios en un año de la vacuna, quizás lo que le toque es a un tercio de la población o menos de eso, estar con fe de que no sea el que a nosotros nos toque, ¿no? Tratar de cuidarnos en todo momento, pero tengo fe de que no nos toque, ¿no? Mientras nos cuidemos. Y mientras hagamos lo que tenemos que hacer, muchas veces no depende de nosotros, porque en el trabajo mismo a veces descuidamos algo, algunas medidas o algo, pero tengo fe de que salgamos bien. Nunca lo imaginé y es estresante en este momento, estresante. Estresante por lo que ella dijo, el aislamiento, la familia lejos, no podemos comunicarnos todos los días, no puedo visitarlo, ¿me entiendes? Es estresante y es algo que no se va a olvidar nunca en la vida.
son las impresiones, percepciones que tienen cubanos y cubanas. Llamaba la atención la opinión de una madre que decía: mi niña dice que no recuerda los rostros de sus compañeros del aula. Sobre ello conversábamos el lunes con nuestras invitadas, psicólogas, sociólogas, y alertaban sobre los riesgos, sobre todo en los niños que han debido estar en casa mucho tiempo. Se ha interrumpido la escuela de manera presencial en casi todas las provincias del país, y eso por supuesto tiene un costo emocional y también en la manera en que los niños, niñas y adolescentes pues se relacionan con sus coetáneos. Hoy pondremos la mirada en la psiquiatría. Más allá de este estrés que pueden sentir algunos, más allá de esa incertidumbre, del miedo, hay trastornos asociados a la COVID desde el punto de vista médico, desde la psiquiatría. Se ha estudiado el tema. Sobre ello conversaremos más adelante. Usted puede dejarnos sus comentarios a través de nuestro correo eltema@icrt.cu. Lo tiene en pantalla, eltema@icrt.cu, y también a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Ahí lo tiene, @eltemacuba. Y a través de nuestro perfil en Facebook de Canal Caribe, transmitimos en directo este espacio para que usted también se sume con su opinión. Mi colega Fidel Toranzo ha estado siguiendo lo que se comenta en la cuenta en Twitter de la revista Buenos Días. Fidel. Así es, tenemos mucha repercusión sobre este tema, @revista Buenos Días. Puede comunicarse con nosotros a través de esa cuenta en nuestra red social Twitter, y ahí por supuesto también estaremos compartiendo, Lázaro, el criterio de los televidentes que se sumen al diálogo en esta mañana. Voy a la redacción a conversar con mi entrevistada, preparamos este segmento de entrevistas y usted súmese entonces ya al debate de esta mañana. Secuelas de la pandemia en nuestros comportamientos individuales y sociales es el tema que compartimos en esta jornada con el periodista Lázaro Manuel Alonso. Destacábamos que teníamos una invitada también en el estudio para destacar este tema, así que, Lazarito, también tenemos repercusión ya en redes sociales sobre el tema. Asimismo, hemos recibido comentarios, por supuesto, interrogantes, preocupaciones que tienen quienes están en nuestra sintonía, Fidel, sobre todo porque el tema de los niños, que hoy acapara nuestra atención, es de mucha sensibilidad. Lo decíamos al inicio del tema de la semana. Hay abuelos que nos están escribiendo, también padres, madres que nos escriben. Por tanto, vamos a centrar la atención en estos impactos en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué ha visto ya la salud pública cubana de estos comportamientos? Hay secuelas, ya podemos decir que hay secuelas desde el punto de vista de la psiquiatría. Sobre este tema vamos a conversar con mi invitada esta mañana. Te dejo entonces con el desarrollo de este tema. El tema de la semana tiene el placer de que me acompañe la doctora Tania Peón Valdés. Ella es secretaria del Grupo Nacional de Psiquiatría Infantil del Ministerio de Salud Pública. Gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. Bienvenida al tema de la semana. Gracias a ustedes. Bueno, usted vio nuestro primer segmento donde poníamos algunas entrevistas de padres, abuelos que pues hacen referencia a estos comportamientos, estas actitudes que ya se ven en algunos de nuestros menores. Yo quisiera comenzar preguntándole, ¿se han identificado ya como secuelas desde el punto de vista de la psiquiatría? ¿Hay impactos ya que deja la COVID-19 en nuestros menores? Sí, efectivamente. A ver, nosotros, como parte de todo el protocolo nacional de evaluación de los niños que han enfermado de COVID en Cuba, efectivamente hemos identificado un determinado número de trastornos a la salud mental que se han estado presentando en un número no despreciable de los niños que han enfermado. Nosotros no hablamos esencialmente de secuelas, estamos hablando de niños en desarrollo, y además los trastornos que hemos identificado no son trastornos que se van a mantener por el resto de la vida, pero sí efectivamente hemos identificado lo que son impactos a la salud mental de los niños, que tributan esencialmente a manifestaciones en ansiedades, o sea, en trastornos de ansiedad de separación, trastornos de pánico en algunos niños. Es decir, el pánico es cuando la ansiedad alcanza un estado tal que genera mucho miedo en el niño. Y hemos identificado a su vez algunos trastornos del sueño, es decir, hay niños que han presentado insomnio, que han presentado pesadillas, y pudiéramos decir que como máxima expresión de esas ansiedades que los niños han tenido, hemos tenido, aunque en un menor número de niños, un trastorno de estrés postraumático. Es decir, niños que de alguna manera están vivenciando, después de haber enfermado, los temores y los miedos en su sueño, en el día. Y como te decía, esencialmente manifestaciones de ansiedad que los niños han tenido. Hemos visto en menor medida depresión, realmente en menor medida también algunas dificultades de la atención,
Pero bueno, en modo general, esos son los trastornos que hemos estado viendo. Esos trastornos que ustedes han evidenciado, doctora, ¿han sido, de alguna manera, han podido revertirse o notan ustedes que se mantienen en el tiempo? Efectivamente, nosotros, o sea, gracias también al protocolo robusto que tiene Cuba de atención psicológica y psiquiátrica a los niños que han enfermado de COVID, la atención a ellos ha sido precoz. Es decir, nosotros no hemos esperado que los niños hayan tenido síntomas, hayan demandado atención y hayan sido vistos, sino que hay todo un protocolo de atender a todos los niños, evaluarlos integralmente una vez que han enfermado. Por tanto, hemos llegado a tiempo. De esa manera se han podido identificar, diagnosticar y tratar precozmente esos trastornos, de manera tal que hoy podemos decir que esos trastornos han revertido precozmente. No estamos hablando de secuelas que puedan quedar de manera importante, al menos que hayamos evaluado hasta hoy, para la vida. Vamos a observar qué nos han escrito nuestros seguidores a través del correo electrónico. Hemos recibido dos fundamentalmente comunicaciones que quiero compartir con ustedes. Una de ellas bastante extensa, por eso la vamos a compartir íntegramente. Esto es en el Twitter, nos dice Gladys: considero que uno de los trastornos psicológicos, aquí hace referencia, doctora, a una de las ciencias que estábamos abordando y que interviene en estos asuntos el lunes, dice que uno de los trastornos psicológicos que más pueden afectar es el contagiar a alguien por una irresponsabilidad. Esto tiene que ver también con el sentido de la culpa que experimentan algunas personas que no han tenido los cuidados necesarios, no se han apegado a los protocolos que ha recomendado el Ministerio de Salud Pública y han contagiado a otras personas. Eso es un comportamiento, dice Gladys. Han contagiado personas por una irresponsabilidad nuestra, dice ella, lo que aumenta si es a un ser querido y aún peor si el desenlace es fatal. O sea, el sentido de la culpa, porque yo soy el responsable de que alguien haya muerto, se haya contagiado con COVID-19 y haya muerto. Esto, por supuesto, no compete a los niños, porque se ha demostrado que en Cuba los menores, usted me rectifica, se han contagiado fundamentalmente de sus padres, o sea, de los mayores que cohabitan en su hogar. ¿Es cierto esto? Es así, es así. O sea, tenemos estudios que corroboran que la mayor parte de nuestros niños, o sea, un gran por ciento, se han contagiado dentro del marco de la familia. Y sí es cierto que las familias vivencian de conjunto esta sensación de culpa, de responsabilidad, de haberse enfermado unos a otros. Estamos hablando de una enfermedad que en su modo de transmisión tiene un componente social importante. Y es cierto que esos miedos, esos temores y esas responsabilidades se manejan. De hecho, nosotros también hemos explorado a la familia y han reconocido, una vez después que han enfermado, que los hemos abordado, que han subestimado el riesgo que la enfermedad representaba tanto para ellos como para los menores de la familia. Y que si hubiesen tenido una percepción de riesgo diferente antes, pues hubiesen tomado más precauciones, no solo en los entornos fuera, sino también en los entornos propios dentro de la familia. Doctora, cuando ustedes exploran a los menores de edad y nosotros hablábamos del juego disminuido, o sea, no hay juego, no hay interacciones, la escuela, esa ausencia de la socialización que genera la escuela, ¿estos trastornos que ustedes han identificado se relacionan con estos dos elementos que les señalo, la escuela, el juego, la socialización? ¿Es así? O sea, sin duda se relaciona. Estamos hablando de que los niños han estado teniendo afectaciones desde la esfera emocional, pero también desde la esfera de su propio desarrollo. Estamos hablando de tres elementos esenciales que forman parte del desarrollo infantil, que son en los niños pequeños el juego, en los niños escolares el estudio, y en los adolescentes las relaciones con los coetáneos. Y estamos hablando de tres elementos esenciales para su desarrollo infantil que por las condiciones de confinamiento están alterados. Doctora, yo le propongo que nos vayamos a la calle. Nosotros conversamos con la familia cubana también, que es en la esencia de este debate. O sea, ¿qué ocurre en las familias cubanas que tienen menores? ¿Qué están ya observando en niños, niñas y adolescentes que tienen en sus hogares? Y también con niños que tuvieron a bien sus padres que conversaran con el tema de la semana. Voy a presentarles este segmento de entrevistas y luego continuamos con el debate. Me ha afectado en que me ha alejado de mis compañeros de la escuela y que no podemos salir a la calle. Como antes, que podíamos ir a los parques, a la escuela y eso. Va a afectar bastante. Por lo menos a los niños creo que le va a afectar bastante, sobre todo porque es etapas que, por ejemplo, los niños que están estudiando, que ahora ese estudio no lo están recibiendo. Y entonces hay niños que se van a sentir bien afectados, sobre todo porque esas etapas se van quemando. Son materias que van perdiendo, sobre todo porque todo el mundo en su hogar no tiene el mismo estilo de vida. Hay padres que sí son bastante responsables
y por las teleclases, como se dice, ellos sí los ponen a estudiar, pero hay otros que no. Entonces, sobre todo esos niños que no tienen esa atención, sí van a pasar un poco más de trabajo con respecto a la educación. Esos son niños que en un futuro van a pasar un poco más de trabajo a la hora de, no sé, de estudiar una carrera, de prepararse un poco más. Hay algunos que lo van a hacer poniéndole empeño, pero hay otros por la educación que han recibido. Me imagino yo que les va a afectar muchísimo, sobre todo a estos niños de ahora, o sea, de hoy en día, porque son etapas que se van quemando, que necesitan estudiar, necesitan prepararse para lo que vendrá en un futuro y sin embargo no lo están recibiendo por igual, que era lo que se recibía antes por las clases que se daba a todo el mundo por igual. No sé qué nos depara el futuro, porque esto es bien duro. ¿Qué has aprendido de todo este tiempo? Bueno, he aprendido que tenemos que mantener el distanciamiento social y mantenernos en casa. Cuando todo esto pase, ¿qué piensas hacer? Volver a la vida normal que teníamos antes y volver a los sitios que hoy en día no podemos visitar. Bueno, decía la pequeña que entrevistaba a Georgina, la escuela, los compañeros de la escuela, y sigue siendo esta doctora una de las esencias que más preocupa. Usted decía que son las víctimas silentes de la COVID-19, ¿por qué? Sí, así se ha identificado. O sea, la sociedad en general, los sistemas de salud y las propias medidas de protección llevan al confinamiento. Estamos hablando de una población infanto-juvenil que ha sido confinada precisamente por la enfermedad. Y ese confinamiento que ha sido para protegerlo, ha sido lo mejor que hayan podido hacer para protegerlo, también tributa, como estábamos diciendo, en contra de su propio desarrollo. Hay actividades esenciales de desarrollo que no se pueden hacer ampliamente en todo su esplendor como se hace en la vida natural. Porque además el simple hecho de que el niño no vaya a la escuela, por ejemplo, tributa, aunque Cuba ha hecho enormes esfuerzos y que son excelentes para llevar la educación a la casa, el simple hecho de que un niño no vaya a la escuela, no socialice con sus compañeros, sus conductas, la propia protección que representa para el desarrollo de la infancia el asistir a una escuela. Es decir, estamos hablando que a largo plazo, probablemente, y es lo que se habla por los organismos internacionales, podamos ver otras secuelas ya de desarrollo, otros aspectos que tengan que ver con que los niños son verdaderamente las víctimas silentes de la pandemia. Vamos a regresar, doctora, a nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico, porque hay más personas que se siguen sumando al debate y voy a compartir otras opiniones. Niños y la COVID, dice Sergio Medina, que nos escribe. Tal vez uno de los problemas más difíciles, dice él, de resolver sea el empleo de la mejor forma del tiempo de los niños en medio de la pandemia de COVID-19. Esa es otra sensación, doctora. Los padres no saben qué hacer con los niños tanto tiempo en casa. Es que no ha sido la rutina de la vida, o sea, están mayoritariamente en la escuela y este es uno de los problemas. O sea, ¿qué hacer con los niños tanto tiempo dentro de casa? Una preocupación de un padre cubano que nos escribe. Lo digo con conocimiento pleno del problema, pues tenemos un niño nieto de 7 años, al parecer es abuelo, que cuidamos entre su abuela y yo y es incansable. Desde bien temprano se levanta y son las 12 de la noche y todavía tiene energías. O sea, aquí estamos viendo otro asunto que usted hacía referencia y es la falta del sueño. O sea, se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde. No duerme lo suficiente. Otra de las esencias que ha compartido la doctora con nosotros esta mañana. Los dos trabajamos, o sea, las personas que tienen a su cargo el cuidado de este menor trabajan, dice este televidente, y tenemos que compartir su atención. Realizar el teletrabajo con él en casa es complejo, pues siempre nos está pidiendo que hagamos algo. Y no queda otra que atenderlo y aprovechar cualquier espacio de entretenimiento que tenga para realizar nuestro trabajo. Vamos a avanzar, este correo es más extenso. Avanzamos. Las clases por televisión es otro gran problema, dice él. ¿Por dónde está el problema en las clases en televisión? Pues aunque somos universitarios, la metodología de enseñanza tiene sus reglas y en nada se parecen a cuando estudiábamos. O sea, ha cambiado la manera de las clases del ayer de estos dos abuelos, de la realidad de estos dos abuelos, a cómo se imparten hoy. Por suerte, mi nieto, dice Sergio, se entretiene bastante con trabajos manuales como haciendo títeres y haciéndonos espectáculos a cualquier hora. Yo creo que es un niño muy bueno, doctora, porque creativo, bastante creativo. Es bastante creativo. Si en medio de esta situación es capaz de hacer todas estas cosas, qué bueno que esta familia tenga a este pequeño en casa. Y créanme, lo hace muy bien. Creo que el trabajo con títeres pudiera ser una ayuda tremenda para ocupar los espacios de la televisión. Es algo que ayudara a nuestros titiriteros y mucho más a las familias que tienen niños pequeños, al menos hasta los 10 años.
otra esencia, doctora, como también a través de los medios que no necesitan del distanciamiento porque entran a casa sin permiso, pues cómo potenciar estos espacios. Ojalá y los artistas, dice Sergio, de este arte con títeres y la televisión incrementen su actividad. Agrega, comer, jugar, levantarse temprano, ir a la cama bien tarde en la noche, estar muy preocupados por la pandemia y por no contagiarse él y sus familiares cercanos, estresarse y hasta irritarse es algo que lo vivimos a diario. ¿Esto puede ser una manifestación de estrés, doctora? ¿Estas tensiones pueden generar esas situaciones de estrés? ¿Su opinión? Sí, cómo no. La familia cubana ha tenido que asumir un reto grande, asumiendo los cambios que tienen que ver a veces con el propio trabajo, con los propios ingresos de la familia, con la gran exigencia que está teniendo la familia y sobre todo la madre con la sobrecarga en el cumplimiento de las funciones familiares, el gran reto y la complejidad que implica el aprendizaje en casa, que es un reto enorme, lo es para los maestros preparando las teleclases, pero también para la familia en su propio hogar, y también lograr estructurar efectivamente la vida alrededor de nuestros niños y los adolescentes, la mayor parte de todo el tiempo en casa, estructurando el horario de vida, organizando actividades, siendo creativos. No estamos hablando de un mes, 2 meses, estamos hablando en algunas provincias del país, en algunos territorios, ya de 1 año, de grandes esfuerzos que la familia ha hecho en torno a nuestros niños y adolescentes. Avanzamos en este correo, dice una recomendación, no, vamos atrás un poco al anterior, si Yaima Barcaja así lo permite, me quedaba alguna idea. Dice el televidente, hay que acabar con esta pandemia y cuidar mucho a nuestros niños, también a los mayores y ser responsables y cumplir. Ahora sí, avanzamos en el correo, hay que cumplir, nos dice Sergio, con las normas. Es importantísimo lo que hacen y que especialistas en psicología de niños y también para nosotros los mayores nos puedan orientar por el bien de la salud de los niños y los mayores. Voy a concluir con este correo en este minuto, doctora, porque sabemos que la máxima dirección del país ha puesto a debate, ha puesto sobre la mesa también y lo debatían en la última reunión con los científicos que intervienen en el enfrentamiento a la COVID-19. Hábleme de ese propósito superior, ese interés de gobierno del Estado cubano por atender estos asuntos. O sea, desde el inicio de la pandemia hay toda una estrategia del Ministerio de Salud Pública y del país en modo general del abordaje integral a los trastornos de la salud mental en niños y adolescentes. Nosotros a 1 año precisamente de pandemia hemos hecho una revisión, aunque ha sido sistemática, hemos hecho una vez más una revisión integral, hay toda una estrategia integral de salud mental infanto-juvenil que hemos estado trabajando, un grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública de conjunto con un grupo de organizaciones, el Ministerio de Educación, el Centro de Neurociencias de Cuba y todas las instancias que tienen que ver con la comunicación, el propio ICRT, en función de toda una estrategia integral de abordaje a la salud mental infanto-juvenil de modo general. Hay todo un propósito de país en función de que nosotros logremos acompañar a la familia de nuestra infancia en un mejor resultado. Yo le voy a dejar pensando qué más hacer desde la familia, cómo acompañar mejor desde la familia para que estos comportamientos, estas actitudes no se conviertan en un problema de salud y entonces haya que recurrir a la búsqueda de información, de ayuda también de los psiquiatras que sabemos que están ahí, pero en tiempos de pandemia no es recomendable ir a las instituciones de salud ni a otra institución, por supuesto, para evitar el contacto físico, pero le dejo pensando en eso, qué hacer más desde la familia y en el caso extremo que ya haya que buscar ayuda, a dónde dirigirse. Voy a redes sociales y también al correo electrónico, se nos quedan otros impactos que quiero compartir con ustedes, opiniones que nos han hecho llegar quienes nos ven. Dice esta persona que titula su correo aislamiento. Es innegable la influencia negativa que causa este aislamiento prolongado entre todos y en particular niños y jóvenes. Especial atención debe darse también a aquellos jóvenes que han estado aislados durante el año 2020 preparándose para sus pruebas de ingreso y ahora continúan igualmente en cuarentena pero en unidades cumpliendo su servicio militar obligatorio en condiciones muy distintas al 2020. Por supuesto, la vida ha cambiado para todos, también para nuestros jóvenes. Y hay un último correo que quiero compartir con ustedes, que nos ha llegado también a través del tema @icrt.cu. Bueno, no lo tenemos. Usted vio, doctora, también, aun cuando se cuidan todos estos aspectos, hay toda una atención priorizada a adolescentes y jóvenes, también estos espacios, así lo hemos vivido también, donde los jóvenes cumplen el servicio militar. Por supuesto, las condiciones no son las mismas, hay cuestiones de aislamiento que en todos los espacios pues se siguen, pero se extraña muchísimo esa interacción
en nuestros adolescentes y jóvenes. Vamos entonces hasta la provincia de Pinar del Río, porque la labor de los psicólogos ha sido fundamental para el enfrentamiento a la COVID-19, y les decía que en Vuelta Abajo, un desafío asumen en condiciones excepcionales los profesionales de la psicología. La permanencia en aislamiento o zona roja, así como el cumplimiento del distanciamiento físico, impuso la reorganización del trabajo de estos profesionales a favor de la salud mental de la población. Acostumbrados al tratamiento cara a cara con los pacientes, los psicólogos emplearon diferentes vías de comunicación para la atención de trastornos mentales durante la expansión de la COVID-19. En Pinar del Río, el uso de las redes sociales y medios alternativos ha garantizado el seguimiento clínico a la población. A partir de la telefonía fija, a partir de la telefonía móvil, también a partir de las redes sociales y bueno, los grupos de WhatsApp, que hemos tenido un trabajo sistemático con el tema de las redes sociales. Cada uno de los psicólogos que trabajan en el hospital, en una sala, en un servicio, tienen una comunicación activa y permanente con el personal sanitario que está en cuarentena. El trabajo en zonas rojas de los profesionales de la psicología ha sido decisivo para afrontar las consecuencias de padecer el virus SARS-CoV-2 o permanecer en centros de aislamiento por sospechas de tener la enfermedad. Las sintomatologías que más presentaban eran sintomatologías psicológicas, estrés, síndrome ansioso depresivo, alteraciones, y se trabajó con ellos, se hicieron ejercicios de relajación, dinámicas grupales. Una vez egresados de los centros hospitalarios, el seguimiento en la atención primaria de salud es fundamental para la recuperación de las personas. Se hace un seguimiento desde los centros de descanso, desde la propia comunidad. Cuando el paciente convaleciente de COVID llega al área, se le hacen evaluaciones incluso por una comisión municipal. Asimismo, el teletrabajo como modalidad laboral permitió preservar el distanciamiento físico y trascender a mayor cantidad de vueltabajeros, sobre todo con los trabajadores del Hospital Clínico Quirúrgico León Cuervo Rubio, que acoge a pacientes positivos de la COVID-19 en la provincia. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Doctora, le decía antes de irnos a esta experiencia de Pinar del Río, pero que se repite en todos los territorios del país. Usted hablaba de ese esfuerzo de conjunto entre psicólogos, psiquiatras, todas las personas que intervienen en el logro de la salud mental de la población. Pero yo quiero ir a la familia y esa recomendación final. Los niños tienen que continuar en casa hasta que la situación epidemiológica sea distinta, sea un escenario mejor para que puedan ir a la escuela, retornar a sus actividades. Esa recomendación a la familia, y en el caso en que esa familia note, perciba que ya se ha convertido el estrés, quizás la ansiedad, en un problema de salud, ¿a dónde dirigirse? Bueno, una vez que, en primer lugar, ¿qué recomendaciones a la familia podemos hacer? Que las hemos estado haciendo desde un inicio, hay toda una red de psicólogos en función y psiquiatras en función de eso. Es sobre todo organizar los horarios de vida en el hogar. Es importante que los niños no tengan, y es una cosa que hemos identificado, el desorden en los horarios de despertar, dormir, alimentarse. Es decir, mantener un orden de vida, un sistema en la vida de que se levanten a la misma hora, duerman a la misma hora, que estudien, que jueguen. Eso es muy importante para estructurar el pensamiento, organizar la vida. Y sin duda es un llamado importante a la creatividad de la familia en función de las necesidades, de las edades de cada uno de los muchachos, y poder llegar con juegos, con estudios, con libros, con fotografías, con pintura, con toda la creatividad que la familia pueda tener en función de mantenerse la mayor parte encargado de las actividades del niño. El Ministerio de Educación está llevando también toda una actividad que se llama Aprender en Casa, que es aprovechar las cosas de la vida diaria, que suceden en la vida diaria cuando se cocina, cuando se trabaja en la casa. Siempre puede haber en lo que sucede en la vida diaria algo que pueda ser una enseñanza para el niño. Y también son elementos que la familia puede utilizar en función de emplear el tiempo y aprovechar el aprendizaje en el entorno del hogar. Una vez que alguna de las familias esté preocupada por algún síntoma, alguna expresión que se desvíe de la normalidad, nosotros tenemos en todos los municipios del país centros comunitarios de salud mental, donde laboran psiquiatras infantiles y psicólogos en todos ellos, y en todos los policlínicos hay asistencia de psicología y psiquiatría infantil hacia la cual pueden derivar sus preocupaciones. Ninguno de esos servicios se ha parado en ningún momento de la pandemia, por tanto todos están disponibles para asistir a todo el que considere que sea una necesidad. Hay todo además un sistema montado de asistencia, ya sea por grupos de WhatsApp o telefónica, a las cuales las familias también han ido, de hecho, en gran medida,
solicitando sus preocupaciones y han recibido la respuesta que en cada uno han necesitado. Muchísimas gracias, doctora Tania, por habernos acompañado esta mañana y habernos ayudado a entender estos comportamientos, estas secuelas, aunque ya sabemos que no podemos hablar de secuelas, hablamos de comportamientos, de actitudes que en algunos casos pues, pueden llevar a un trastorno mayor de salud, y qué bueno que nuestros psicólogos y nuestros psiquiatras estén ahí prestos para atender estos asuntos en los menores de edad. Gracias otra vez por habernos acompañado a la doctora Tania Peón Valdés del Ministerio de Salud Pública, psiquiatra especializada en temas de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues nos haya ayudado a entender cómo desde la familia podemos también contribuir a que esta tensión que genera el aislamiento o ser contactos de positivos o ser niños que se han enfermado con la COVID-19 pues no se conviertan en un problema de salud. Yo me voy a despedir solo por hoy porque el próximo lunes estaremos poniendo a debate los servicios del banco en Cuba. ¿Cuál es su criterio sobre estos servicios, sus preocupaciones? ¿Qué tiene que aportar para mejorarlos usted como usuario tanto del Banco Popular de Ahorro, de Bandec o de Banco Metropolitano aquí en la capital? Usted puede sumarse al debate desde ya, nuestras líneas están listas a través del correo electrónico eltema@icrt.cu. Lo reitero, eltema@icrt.cu, y también en redes sociales. Allí puede encontrarnos en Twitter en @eltemacuba. Tenga un excelente fin de semana y le dejo en la buena compañía de mi colega Fidel Toranzo.